mixtele.tv. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos completamente en línea en una emisión más del Coaching y Tú. Fíjense que el día de hoy, antes de empezar el programa y de presentar a nuestra invitada, quiero mandar un afectuoso y caluroso abrazo a mi queridísimo amigo y hermano Luis Gatica, ya que el día de ayer, lamentablemente, tuvo la pérdida de su señor padre, don Lucho Gatica, toda una institución en la música. Mi querido Luis, te mando un gran abrazo solidario, con toda la amistad, con todo mi cariño. Ánimo, hermano. Simplemente se nos adelantó. Ánimo, recupérate y mucha fuerza, hermano querido. Te quiero. Bueno, después de cumplir con esta parte del protocolo que es lamentable y de pronto los que nos dedicamos a esto de la comunicación, personalmente me cuesta mucho trabajo comunicar un mensaje de este tipo, porque realmente no sabemos qué decir. Pero bueno, el día de hoy déjenme decirles que estoy muy complacido y estoy de verdad contento, muy feliz, porque vamos a tener un gran programa, y un gran programa con alguien, además que es un extraordinario ser humano, además de que es talentosísima. Créanme que como persona es extraordinaria. Desde hace tiempo andábamos cocinando esto, lo habíamos intentado, lo hicimos, de pronto no quedó, y dijimos, no, lo tenemos que volver a hacer. Y entonces finalmente, ahora sí tengo el gusto de que finalmente se nos haya hecho el empatar agendas, y permítanme presentarles con todo el gusto y todo el cariño a mi queridísima amiga Saide Silvia Gutiérrez. Mi querida Saide, un placer. Igualmente, Carlos, muchas gracias por invitarme. No, hombre, ¿cómo se nos fue prolongando, verdad? Pues es que las agendas siempre es difícil de compaginarlas, y la verdad es que yo he estado sumamente ocupada. Agradezco mucho tu paciencia, tu persistencia y la invitación a esta casa. Tú sabes que yo gustoso, porque además creo que el tema del día de hoy, fíjate que es algo que yo permanentemente he venido promoviendo. Forma parte de los valores esenciales del ser humano. Ajá. Y de pronto lo tenemos como un valor dado y ya no le hacemos quizás mucho caso. Es como un valor entendido que no lo hemos terminado de entender. Bueno, en algunos casos yo me he topado con experiencias que no lo tienen como un valor. Mucha gente no lo toma en cuenta, nunca se lo había planteado. Es terrible. Pero presenta el tema primero, para que sepan de qué estamos hablando. Vamos a hablar de la puntualidad. Exactamente. La puntualidad, lo que representa el respeto a tu tiempo, al tiempo del otro, al tiempo de los demás. Lo que representa tener, fíjate qué curioso, mi abuelito tiene una frase que a mí me encanta, que decía, la impuntualidad es de los irresponsables. Yo tengo una magnífica que es con la que crecí, que nos la enseñó mi madre, y siempre nos decía que en su escuela primaria, al entrar, había un letrero que decía lo siguiente, y como diario entraba y lo veía, se lo memorizó, y para ella fue un valor acuñado que trascendió a su familia, a sus hijos, ahora a sus nietos y a sus bisnietos. Y la puntualidad es cortesía de reyes, deber de caballeros, necesidad de hombres de negocios y costumbre de personas de buen juicio. Agregar algo sería fútil y ocioso. Yo creo que ya nos podemos despedir. Muchas gracias. Ha sido un honor, creo que ha sido un gran colofón. Gracias por habernos acompañado. Con eso quedó dicho. Absolutamente todo. Todo. Es que, a ver, ¿estás de acuerdo que finalmente, incluso hay... No te preocupes. No, por favor. Es que yo traje aquí unos ejemplos para hablar de lo mismo. ¿Estás de acuerdo que de pronto la gente a lo que menos valor le da no es al tiempo,
sino al llegar a tiempo, el llegar puntual. Ajá. Incluso es muy triste que de pronto tú te quedas de ver con alguien y sabes que va a llegar tarde. Ah, sí, yo tengo un amigo a quien ya ¿Estás asumí de así. acuerdo? Siempre Y eso me es llama a la hora terrible. que tenía que haber llegado. O sea, si nos quedamos de ver a las 4, me habla a las 4 o 4:01 y me dice, perdón, estoy retrasado. Pero ya lo asumí. O sea, pero de cualquier manera yo valoro mucho la puntualidad y como fui educada con esas frases que Es que ese es el enuncié, punto. entonces he reflexionado mucho sobre la puntualidad durante mi vida y he llegado a algunas conclusiones. La puntualidad no es llegar a tiempo. La puntualidad hace y genera un mundo ordenado. Correcto. Entonces, el llegar a tiempo no significa llegar corriendo como yo hoy aquí. Eh, significa ir punto por punto, no solo con el tiempo, sino con las frases y la comunicación, Por supuesto. para coincidir con alguien o con algo. Así es. Entonces, cuando tú vas punto por punto en la comunicación, no dejas espacios a la libre interpretación. Y si es un valor importante en la comunicación, te aseguras que ese punto quede claro y quede bien enunciado. Fíjate que acabas de decir algo maravilloso. La libre interpretación. Los seres humanos, por naturaleza, tendemos a juzgar y etiquetar. Tú llegas una vez tarde y cuando llega no siempre llega tarde. A ver, ¿dónde está el siempre cuando fue una sola ocasión? Es como esa frase que se mata un perro, tienes que matar perros toda tu vida. Entonces te juzgan y te etiquetan. Y a mí me parece terrible eso porque emitimos juicios de valor con tal temeridad y con tal asertividad como si de veras fuéramos dueños de la verdad más absoluta. ¿Y estás de acuerdo que eso también es muy peligroso? Bueno, mira, realmente dicen que las personas poco inteligentes juzgan Sí, y que las brillantes intentan comprender. eso es correcto. Y por otro lado, no llegué tarde, llegué rayando. Porque la verdad es que no se me puntualizó que había actividades antes. Correcto. Entonces, si yo no tengo noción de que hay actividad anterior a la emisión, yo doy por sentado que mi cita es tal. Es correcto. Entonces, yo traigo unos ejemplos, porque este concepto de la puntualidad que he reflexionado durante mi vida y que me ha hecho que lo reflexione cuando doy clases o cuando preparo una escena o cuando preparo una película o preparo un personaje. Ir punto por punto. ¿Qué significa? En el proceso de la creación, uno va de un lugar hacia el otro para intentar llegar a un resultado. Correcto. A mis alumnos de actuación y a mis alumnos de creación en general, yo les pongo un ejemplo, me van a disculpar, es un ejemplo muy rústico. Todos conocemos este juego, ¿verdad? Es el juego de una los puntos. Claro. Entonces, cuando uno une los puntos del 1 al 2, del 2 al 3, En el orden que debe ser, del claro. 3 al 4, o no, si tú quieres una figura coherente, pues los unes en orden. Es correcto. Si tú quieres aventurarte a hacer algo inusitado, los unes de otra manera, pero siempre vas a concluir una figura. Quizás amorfa, Bueno, o quizás con algún sentido, pero vaya, finalmente vas a descubrir algo. exacto. Entonces, cuando me preguntan mis alumnos cómo deben preparar una escena, por ejemplo, pues yo les digo que vayan punto por punto. Entonces, entre el punto 1 y el punto 2 hay un margen de acción Correcto. que tú sabes cómo lo vas a utilizar. Sí. Puedes unirlo con una línea recta o puedes tomarte mucho tiempo para llegar al segundo punto. Correcto. Es un ejemplo muy llano, No, pero muy sí. elemental, pero que nos ayuda muchísimo, porque ellos dicen que la estructura
les coarta su libertad. Y yo contrapongo que con una estructura uno tiene mucho margen de libertad y uno llega gozoso al final de la creación. La estructura coarta la libertad. Eso en muchas ocasiones me lo han enunciado mis alumnos porque sienten que los hago que hagan una rutina. Pero la rutina, digamos, está entre comillas, solo nos sirve para saber que primero, punto número uno, tengo que leer la obra. Sí. Punto número 2, me enfoco a la primera escena. Punto número 3, me enfoco entre mi primer parlamento y el que sigue. Correcto. Punto número 4, veo qué contiene mi primer parlamento. Correcto. Entonces voy, en este caso, de lo general a lo particular. Sí. Pero cuando se crea, uno va de lo particular a lo general. Así es. ¿Qué quieres crear en tu vida? ¿Qué tipo de rostro vas a dejar cuando nos vayamos? ¿Qué vida? ¿Qué van a decir? ¿Cómo van a sintetizar tu existencia? Bueno, eso no lo sabemos porque no tenemos la figura completa. Hay una intencionalidad de llegar y finalmente siempre vamos a crear nuestra figura, nuestra vida, nuestra cara, nuestro rostro. Pero eso lo vamos a ir creando de lo particular a lo general. Eso es correcto, absolutamente. Fíjate, Zaida, que sin embargo, déjame, y voy a reforzar un poco lo que estás comentando. Yo no sé si es una cuestión generacional, ese tipo de comentarios de que la estructura coarta la libertad. Perdón, pero yo no concibo una vida sin estructura, sin orden, sin forma. A mí me queda claro que el ejemplo más elemental de la lógica básica te dice que se cuenta del 1 al 10, empezando por el 1, siguiendo el 2 al 3 hasta llegar al 10. Así nos enseñaron a contar. Y que yo sepa, la mejor forma de llegar del 1 al 10 es hacerlo número por número, paso por paso. Es ir aprendiendo. Y yo creo que cuando tú le das formación y estructura a la vida de alguien, le sientas una base sólida que le permite desarrollar lo que quiera y tomar nuevas alternativas, pero con una base. Pero cuando de inicio la gente te dice, coartas mi libertad, ¿de qué? De crear, de desorden, de caos, ¿de qué? Pues es que la creación sí viene de un caos, de un todo. Estoy Tenemos totalmente de aquí acuerdo. todos muchos elementos en este cuarto. Le podríamos llamar el caos de este pequeño estudio. Sí, correcto. Pero si yo lo que quiero es, tengo una intencionalidad, voy a seleccionar ciertos elementos para con ellos, dejando y discriminando a los demás, crear una nueva disposición del cuarto, por ejemplo. Sí, correcto. Entonces, creo que también en la frase de coartar la libertad, tendríamos que reflexionar un poco sobre qué es la libertad o el divertimento. Es que también queda mucho a la libre interpretación de cada uno. Bueno, sí, todos tenemos derecho a él. Absolutamente. Y la libre interpretación se basa en la propia cultura, herencia, En tus creencias, en tus educación. modelos, en tus bases, absolutamente. Sin embargo, me parece que hay un principio fundamental que lo rige todo. Y es, según yo, el orden. Por eso es que traje este tema de la puntualidad. Y es Porque la maravilloso. puntualidad te exige, te orienta, te lleva a llevar un orden. Claro. Cuando mis alumnos llegan rayando al salón y se les olvidó su identificación, no los dejaron entrar. Y entonces ellos creen que es un problema del momento. Pero ser puntual no es llegar a tiempo. Correcto. O sea, no es solo eso, sino que conlleva toda una serie de puntos Correcto. para no solo llegar a tiempo, sino llegar placenteramente. Es que la puntualidad no se refiere a llegar a la hora. Y esa es la realidad. Incluso, déjame decirte que alguna vez una frase que me encantó que decía, si crees que llegar a tiempo es llegar tarde,
estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque siempre debes tener un margen de 10, 15, no sé cuánto, de lo que tú creas que es lo correcto, pero cuando tú llegas antes de la hora que te señalan, es porque de alguna manera tu vida está estructurada en un orden. A eso me refiero con mis alumnos. Claro. Para poder llegar al día siguiente con tus cosas, con lo que necesitas para trabajar, con tu identificación para poder entrar, tuviste que haber hecho un trabajo previo. Correcto. Y esa es la estructura. Lo cual implica, de alguna manera, otra gran enseñanza de otro de los valores, que es la responsabilidad. Pues yo creo que cuando tú te esmeras por ir puntualmente con las necesidades para poder llegar a buen término a algo, es que te has enfocado y te has concentrado en ello y por lo tanto te haces responsable de tus acciones porque quieres, por voluntad y con entera libertad, has decidido llegar a ese puerto. Absolutamente. Creo que es un tema que tiene tanto, y vamos a seguir con él, Saide. Si me haces favor, vamos a hacer el primer corte y regresando, continuamos, porque sabes, de pronto hablas, dices, la puntualidad, ¿qué tiene? Es un mundo, es un universo, y qué maravilla que lo estamos descubriendo. Vamos a hacer nuestro corte. Amigos, vamos a hacer el primer corte, no tardamos, regresamos enseguida. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. Astele.tv.
Tele.tv. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y obviamente en el corte seguimos platicando un poco de todo esto. Y bueno, antes de irnos al corte comentábamos esa parte de la responsabilidad. Y me comentaste algo en el corte que de verdad me dejó muy impresionado. De la gente que de pronto no tiene conceptuado el valor de la puntualidad. Pues sí, a mí me sorprendió mucho una vez que un alumno, les voy a hacer el comentario que le hice a Por Carlos favor. durante el corte, que un alumno de 7º semestre en la universidad, al final del curso, cuando les pedí que evaluaran qué les había quedado del curso y qué, digamos, pensaban que no era algo que hubiera Estado de les más, hubiera quizás, ayudado claro. a ellos, uno de ellos me dijo que muchas gracias por haberlo hecho reflexionar sobre la puntualidad y el tiempo, porque ni en su familia, ni en su casa, o sea, su familia extendida, ni en su casa, su familia directa, era un valor que se hubiera contemplado nunca. Y que él se daba ahora cuenta, después de este semestre conmigo, que era algo importante. Y bueno, lo que sucede es que finalmente cuando uno es puntual, cuando uno atiende a la hora que se ha acordado, que finalmente es un acuerdo, uno está respetando al otro. No es solamente que yo no voy a llegar o que voy a llegar tarde, sino que voy a hacer esperar al otro. Es correcto. Y no estoy pensando en el otro. Y también eso me ha hecho reflexionar. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es algo muy sencillo. Es ver al otro. Así es. Nada más. Tan simple como es. Entonces, si yo sé que voy a llegar tarde, lo menos que puedo hacer es llamar. Si yo me doy cuenta que tengo algún problema en mi puntualidad, pues la enuncio. Pero si no pienso en el otro, entonces nada más calculo, bueno, voy a llegar 10 minutos tarde. Bueno, luego lo hago. Pero lo que provoca eso es un gran desorden. Sí, claro. Y finalmente a lo que yo me refiero es al gran placer de llegar relajado al puerto que uno se haya planteado. Es correcto. Llámese llegar a las 8 a clase o a las 7, llámese llegar a tiempo a mi ensayo, llámese llegar a buen puerto a una noche de estreno, llámese llegar tranquilo al día de mi boda. A una cita romántica. Pues sí, hay quien llega tarde hasta eso, Sí. ¿no? E incluso yo tengo un amigo al que le hacemos la broma, que le decimos que el día de su funeral va a llegar tarde. Yo eso sí lo retardaría lo más próximo. Sí, yo también. No, pero independientemente de la hora que tenga preestablecida por el libro de la vida, va a llegar tarde. Porque Pues es sí, increíble, de verdad. ya es cultural y es una manera de ver las Sí, cosas. sí, 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 Digo, sí. tampoco es para juzgar, cada quien asume la realidad, porque la realidad, que hay un margen de lo que llamamos realidad, Así que es la es. percepción sobre cómo vivimos y qué es la vida, que compartimos todos. Así En es. ese margen es que hay que voltear a ver al otro y ver si mis acciones de alguna manera van a afectar al otro, ¿no? Y normalmente se rige por percepción contra realidad. Y muy lamentablemente, lo que a veces pesa más es la percepción que la realidad. Se es más objetiva en la parte que es menos constante o menos contundente que la realidad. Porque la percepción finalmente es de cada uno, del momento, de la circunstancia, incluso de tu estado de ánimo. Es que, perdón, pero en ese caso yo no coincido, porque yo no creo en la realidad per se. Tener un concepto de la realidad per se es tratar de ajustar todos los elementos a la manera en que yo lo veo. Y la realidad son estímulos para todos, pero depende de cómo reacciona uno a esos estímulos, la realidad que uno se crea. Porque, por ejemplo, uno puede tener una pérdida y hay gente que se embarca en el sufrimiento y en el dolor. Y alguien puede tener una pérdida o una ganancia, ¿no?
una pérdida, y entonces saber que hay un proceso de duelo y que hay un proceso en que uno va a despedirse de aquella Sí. pérdida, pero no necesariamente tiene que determinar el que yo pueda volver a sentir alegría o placer. No, naturalmente. A ver, lo que pasa es que para mí yo tengo un esquema muy, muy claro. Para mí mi realidad no es negociable. La tuya. Mi realidad. Entonces hay varias realidades. no Eso hay es correcto. realidad per se. No, correcto, pero a Porque ver. tú hablabas de la realidad. No, es que como hablo un de la concepto realidad como un hecho general. tácito. Yo hablo de la realidad como un hecho tácito cuando tú estableces un compromiso con alguien más. Ahí la realidad se está empatando. Ok, ese es el margen donde hemos de Ese coincidir. es correcto. Ajá. Ese es el punto al que yo me refiero. A cuando caes en esa coincidencia. Ujú, es decir, el empate de esas realidades. Porque al final, efectivamente, cada uno podemos asumir de manera diferente o asimilar de manera diferente la pérdida, la ganancia, el dolor, el sufrimiento. Cada uno. El hecho de no estar en un mar de llanto no significa que no te duela. No, por ejemplo, yo hoy pensaba, bueno, cada vez que uno va al doctor te dicen en qué no estás bien, pero no te dicen en todo lo que sí estás bien. En lo que estás bien, En claro. todo lo sano que estás, salvo algunos aspectos que hay que cuidar para que ese balance no se pierda. Y no es semántica, Pero de ¿eh? pronto hay que ir al doctor y entonces te dicen que estás mal en esto y en esto y en esto, pero no te dicen en todo lo demás que estás súper, Es a lo que voy. Y no es semántica, porque no es la ausencia de o la carencia de, no es, estás bien en general, pero pasa esto. Ok, muy bien, pero estás bien en general. Porque sí, hay ocasiones que vas al médico y te deprimes de lo que te comenta. Sales así con la gabardina arrastrando, porque dices, qué mal estoy. Hay estudios que dicen que lo más importante es no solo el diagnóstico, sino cómo se expresa y se plantea Exactamente. Fíjate que en ese sentido, yo creo que también ahí de pronto las cosas forman, o se configuran más bien, de forma y de fondo. Porque hay veces que hay gente que tiene un gran tacto para decir las cosas, que lo agradeces cuando te lo dicen. Y otras que lamentablemente, para quien recibe la noticia, su formación no necesariamente fue de la más sutil, y son muy francos, muy abiertos, muy directos, y de pronto la sueltan. Entonces también ahí entras a dos esquemas de realidad. El del que la da la noticia y el que la recibe. Pero ahí entra un juego, algo interesante, que es más allá del compromiso, es la empatía con la que puedes tratar de entender el tipo de noticia que vayas a dar. Pues sí, la empatía finalmente está relacionada con lo que hablábamos de voltear a ver al otro. Eso es correcto, de la Pero un conciencia. diagnóstico tendría que darse con toda puntualidad. Desde luego. Sin dejar espacios donde pueda haber malinterpretaciones. No, y además abierto a que cualquier duda sea aclarada, pero absolutamente. Porque digo, el profesional de la salud es el médico y es el que puede tener las respuestas. Porque de pronto te dan un diagnóstico, me ha tocado vivirlo en alguna ocasión, no te terminan de decir que tienes y ya el paciente está afuera. De pensar del shock primero que le dieron. Y en alguna ocasión, déjame platicarte, me ocurrió, con un laboratorio que ni al caso viene el nombre, que entregaba falsos positivos en sus análisis. Pero por error humano o, Por los o de administración. por los reactivos, por la operación misma. O sea, porque químicamente estaban mal hechos. No porque los elementos que utilizaban para obtener los resultados no eran de la calidad. Entonces, de pronto las pruebas, por ahorrarse una plata en la parte de la compra de los reactivos, no eran de la mejor calidad y los resultados eran equivocados. Y yo me pregunto ahora, ¿cómo es posible que nos hemos desviado de nuestra ruta que llegamos a este punto? Porque yo creo que es parte de lo mismo. Dejamos de entender la parte del compromiso, de la realidad. Porque estamos partiendo todo de la parte de la puntualidad.
¿Estás de acuerdo? Y bueno, pues lo hemos ido desmenuzando, pero regresemos a la parte central. No, entonces en el sentido del ejemplo de los laboratorios, pues es que habría que ir puntualmente con el tipo de reactivos que se necesitan para preservar la calidad Sí, en el claro, trabajo, claro. que eso va a repercutir en la calidad de un diagnóstico para tener una mejor calidad de vida. Y que estás jugando con la vida de un ser humano, o sea, no nada más estás entendiendo que es ahí. Perdón, usted disculpe, fue un pequeño error. No, bueno, yo entiendo que los errores humanos pues siempre pueden existir y Desde ahora luego. hay otro tipo de errores que ya no cuestionamos, pero de pronto le creemos más a una computadora que a un ser humano. Sí. Y la computadora también depende de quién la programó y cómo la programó. Finalmente no es un ente independiente. Fue creada y formateada y diseñada por alguien. Sí, entonces si la computadora dice que tú no eres tú, aunque tú vayas y digas yo soy Yo soy yo. ya nadie te lo cree. Exactamente. Incluso déjame decir, Tremendo. no, y tu solvencia moral incluso te hace dudar a ti mismo de ella, ¿estás de acuerdo? Seré yo, si la computadora dice que yo no soy yo, ya habré sido, Es ya como, seré otra como esos persona. espejos que distorsionan tu imagen, ¿no? Pues sí, eso pasa. Pero Es bueno, increíble. regresando un poco a lo de la puntualidad. Por favor, Zaide. Yo me permití traer otro ejemplo, Sí. ¿no? Porque bueno, finalmente este concepto de la puntualidad que tiene que ver con el ir punto por punto hacia un puerto, que claro que siempre partimos del tiempo, de llegar a tiempo. Correcto. Pero ahora sí que como dice la canción, no es cuestión solo de llegar, sino de cómo vamos a llegar. Es correcto, de saber llegar. Entonces, mira, yo he tenido una gran experiencia estas últimas semanas, que fui la narradora de una obra musical de Ok. Stravinsky, que es la historia del soldado. Y entonces, una partitura, que aquí traje una partitura muy borrosa, porque bueno, en primer lugar, pues no importa qué pieza es o qué pieza no. Claro. A mí me sirve como ejemplo. Déjame Es un ver si- ejemplo muy borroso. Si la puedes switchar, Chuy, por favor, nada más para que No, se... nunca la van se a ver vea. claramente. No, pero... Pero solo quiero hablar de los compases. Ok, O sea, cada compás se compone de un cierto número de notas, ¿no? Aquí no se notan justamente las divisiones de los compases. Claro. Pero en una partitura, pues te dicen, vamos a ir en 2/4 y entonces sabes que va a ser como una marcha, ¿no? Pam, 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 Correcto. pam. O vamos a ir en 3/8 o vamos a ir en otro tipo de ritmo, 3/8, yo qué sé, o 3/4, quise decir. en el que está escrita la... Entonces, en esta experiencia yo de pronto quería ser tan puntual con el ritmo porque el narrador tiene intervenciones con la orquesta como si fuera un instrumento musical. La voz Correcto. humana se vuelve un instrumento musical, no necesariamente cantado, pero narrado. Ujú. Entonces, de pronto escuchaba la música y no podía contar. Entonces pedí una asesoría a un músico y entonces me dijo, es que el ritmo cambia. Y hoy que estaba yo reflexionando sobre la cuestión de la puntualidad, pues me di cuenta que, por ejemplo, en una partitura, en la música y el tiempo es algo muy importante, ¿no? Sí. Ya sea el ritmo que necesitemos. El ritmo puede cambiar entre compás y compás, Sí. pero seguimos teniendo un ritmo, Así ¿no? es. Entonces, de pronto también tenemos varios instrumentos. En este, por ejemplo, o es un instrumento a 2 manos o son 2 instrumentos. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, la melodía o la música o la obra se compone de muchísimas notas y de varios instrumentos o es a 2 manos, pero hay que ir compás por compás, Claro, uno por uno. punto por punto. Correcto. En un compás, una mano puede estar muy ocupada y la otra puede tener calderones y notas largas o silencios. Correcto. Eso no significa que no esté dentro de la pieza musical. Correcto, claro. El silencio no es una pausa, no es tiempo de vacaciones. Así es. No quiere decir que me voy y luego regreso, no. El que está haciendo o la mano izquierda o el otro instrumento sigue estando alerta al tiempo general del proyecto. Claro,
Por supuesto. Entonces, ahora que tuve esta magnífica experiencia en el Palacio de Bellas Artes, pues me dejó muchas sensaciones y muchas impresiones. Una que me enseñó a que a un tiempo el ritmo puede cambiar. Si yo me voy a casar dentro de un mes, tengo que tener una estructura. Sí. Y va a haber muchas actividades. Algunas actividades me van a dar tiempo de respirar o encargo yo me ocupo de redactar la invitación, pero una vez que la doy a la imprenta, o me quedo, digamos, en un silencio, pero alerta viendo que me las entreguen a tiempo, o ocupo ese momento para realizar otra actividad. Correcto. Y a lo mejor primero redacté y me di mi tiempo, pensé en la redacción, lo hice, lo pasé a la imprenta y la máquina de la imprenta lleva otro ritmo. Taca, 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 taca. Estoy hablando de la prehistoria porque estoy hablando de las imprentas. Me siento Gutenberg, ¿verdad? Pero vamos, no, es una imagen como en los periódicos, es ¿no? correcto. Pero La imprenta. Es la forma más gráfica de poder ejemplificarlo. Exacto, pero mientras que la máquina va muy rápido, o sea, una mano va muy rápido, por el otro yo estoy recolectando las direcciones de aquellos a quienes les tiene que llegar mi invitación. Por supuesto. Y eso lleva otro tiempo, y eso podría ser la mano izquierda u otro instrumento. Silencio no significa ausencia. No. ¿Estamos de acuerdo? Es continuar alerta. Correcto. Para o tener una organicidad personal o estar alerta para el trabajo grupal. Y yo sé que a ti te lleva cierto tiempo hacer tal cosa, pero yo no me voy de vacaciones porque tú y yo tenemos que llegar a tiempo a este programa. Eso es correcto. Entonces, en lo que tú haces esa actividad, como yo hoy, que tuve que apresurarme para estar a tiempo contigo antes de empezar, tú pudiste tener una pausa para ir y hacerme un café, porque aparte de todo es un caballero, Ay, y no, un no. un gran todo el amigo. gusto, Entonces él con todo tuvo el el gusto, tiempo Zaide. para ir a hacerme un café. Hice en un lo que silencio, yo pero no firmaba, me ponía el polvo, medio me peinaba, porque no se me había puntualizado que había mucha actividad antes. Si lo hubiera sabido, créeme que eso no hubiera ocurrido. Pero No bueno, te preocupes. son pequeños ejemplos que tenemos. ¿Por qué la puntualidad no es solamente llegar a tiempo? La puntualidad es ir punto por punto en una serie de actividades que nos van a llevar a llegar placenteramente a tiempo a nuestro puerto intencional. Justamente, como tenemos la intención de llegar a buen puerto, vamos a nuestro siguiente corte. Me parece muy Porque bien. el tiempo nos reclama. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa, no tardamos, regresamos enseguida. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor.
Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 ¿De tanto peso o de tanto éxito? Sí, yo creo que sí. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso y comentando, bueno, otros asuntos que tienen que ver con el tema naturalmente y repasando un poquito la carrera de Saide. Pero bueno, regresando al tema, comentamos, Saide, la partitura yo creo que es un gran ejemplo de lo que es el tiempo. Sí, los ritmos Sí. y que, por ejemplo, voy a mostrarla otra vez. Sí, por Recuerden favor. que está muy fuera de foco. Yo no hice una impresión nítida porque, bueno, tampoco se trata de hacer un plagio de una obra de Eso es alguien. correcto. Entonces, soy muy correcta. Entonces, Eso no, ni faltas de aclararlo. pero sí vemos que aquí en ciertos compases hay muchas notas y en otros compases hay pocas notas. Claro. Y algunas son rítmicas, hay como 2 notas por compás y de pronto hay muchas notas en uno. Entonces yo equiparando eso con la actividad, yo me doy cuenta que así también es mi vida. A veces es muy rítmica o digamos que mi rutina está bien establecida Claro. y de pronto tengo mucha actividad en una semana porque tengo que completar un trámite o porque tengo que estrenar y hay muchísimas cosas que se tienen que conjugar en un determinado momento o me dan mis capítulos de una telenovela con mucha antelación y la puedo ir leyendo tranquilamente y de pronto me llegan todas mis escenas en un Sí, solo día. correcto. En la última telenovela que tuve la fortuna de participar, que fue La jefa del campeón, tenía yo una actuación especial y de pronto en un día hice todas mis escenas del mes. En un día. En un día. Ok. Entonces las había leído durante el mes, pero en un día tuve llamados de las 7 de la mañana y grabé de 8 de la mañana a las 9 de la noche, que tiene una cierta ventaja, como dice mi madre, todo tiene su pro y su contra, Desde porque luego. finalmente grabé todo secuenciado, pero digamos que tuve notas muy largas, leía el primer capítulo y así hice escenas como de 15 capítulos. Ok. Entonces los leí con tranquilidad, pero en un día tuve muchas notas. Sí, claro. Fue Y un no día podían ni con otro pestañear. ritmo. Con Claro, un por ritmo. supuesto. Pues lo que pasa es que estaba saturada de actividad, Claro. pero si no he llevado mis compases anteriores, Tu con cadencia, orden y por puntualidad, supuesto. compás por compás, para llegar a ese día muy ocupado,
Me lo hubiera Difícilmente- pasado muy mal Claro, y difícilmente- ellos se lo hubieran pasado muy mal, porque aparte era de memoria la telenovela. Déjame preguntarte algo, Saide, porque esto me hace caer en la cuenta de algo que es, creo que una parte medular. Existen los imponderables, contra los que nada podemos hacer. Por supuesto, por eso hay que estar preparado. Es a lo que voy. La pregunta es, ¿tú crees que cada persona resuelve imponderables en función de su propia estructura, de su propio orden? Bueno, es que cada quien tiene su orden. Yo estoy planteando el tipo de orden que yo manejo. Correcto. Pero no es es solo una sugerencia o es una manera de decir cómo percibo la realidad. Eso es Yo. correcto, eso es correcto. Y los imponderables, pues por supuesto que siempre pueden suceder. Claro. Entonces, cuando uno deja un margen a lo imponderable, entonces uno tiene un colchón. Es lo mismo que tú decías, llegar 15 minutos antes. Correcto. Que es lo que yo siempre planeo, Ujú. 15 minutos antes. Claro. Aquí llegué 15 minutos antes. Y finalmente es darle un margen, en la contabilidad se llaman gastos imprevistos, Así por es. ejemplo. Es el rubro que queda abierto. Hay un margen de gastos Claro. imprevistos, porque si tú te das ese margen de algo que no puedes calcular, Ujú. entonces puedes llegar bien preparado, incluso con un gasto imprevisto, Claro. incluso con un imponderable. Y además llegas íntegro, es decir, no traes un desgaste ni físico ni emocional, no vienes presionado, porque traes ese margen que Exactamente, te permite. por eso, y como yo me dirijo hacia mi máximo, que es calidad de vida, Por supuesto. entonces procuro tener una estructura, procuro ser puntual y por lo tanto voy punto por punto, compás por compás, sabiendo que a veces tengo muchas notas en un compás Ujú. y a veces cambio de ritmo de 2/4 a 3/8 como Stravinsky. Claro, Stravinsky tiene un sonido muy particular. Naturalmente. Y lo menciono a él porque acabo de estar en la historia del soldado en Bellas Artes y me ha removido todo mi ser creativo. Y es uno de los propósitos por los que he aceptado, por ejemplo, entrar ahora al elenco estable, componer. Estoy dentro del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, es una residencia por 2 años. Maravilloso, Y felicidades. entonces, gracias, de verdad me está removiendo todo mi ser. Y al removerme todo mi ser, tengo que replantearme toda mi trayectoria, todo mi modo de hacer mi arte. Tienes que reprogramar. Pues tengo que reflexionar sobre ello Ok. y como son trabajos con una gran altura artística, exigen mucho. De una altísima exigencia. Cualquier proyecto en la Compañía Nacional de Teatro es un reto enorme, Por supuesto. pero enorme. Yo he estado de agosto para acá, de septiembre para acá, he estado en 2. En una obra de Sor Juana Inés de la Cruz, memorizando en 18 días un personaje de suma importancia en la Ujú. obra, texto barroco, Qué maravilla. verso barroco, y por otro lado, una vez que estaba adelantado ese proyecto, empezando a trabajar con los ritmos y la narración de Stravinsky para el Palacio de Bellas Artes. Y eso se va trenzando en actividad. Entonces, imagínate, si yo no voy punto por punto, Claro. entonces todas estas notas se me hubieran caído, Sí, sí, sí. se hubieran vuelto difusas y en lugar de tocar Sería esta totalmente obra, discordante. hubiera tocado una cosa completamente Sí, distinta. sí, sí, claro, claro. Pero mira, felicidades por ese ingreso, me parece que es maravilloso. Gracias. Porque siendo honestos, no cualquiera forma parte del elenco base de la Compañía Nacional de Teatro. Pues mira, la verdad sí me siento muy orgullosa porque No, en la- claro, y es para celebrarlo. yo gané Saide, la perdóname. única silla que había, el único espacio que había para los actores de categoría A, que solamente significa que tienen más de 30 años de trayectoria. Nada más, o sea, cualquier cosa. Pero hubo audición y todo, hay No, que claro, probar todo, es natural. un concurso Estás muy compitiendo, serio. naturalmente, es una Sí, sí, competencia, sí. lo cual le da un doble valor, porque una cosa es que tengas el currículum para poder participar, lo cual no te garantiza el lugar. No te Haberte quedado, bueno, evidentemente es un logro, por eso lo destaco. Exacto. Por eso lo destaco, porque finalmente, pero es parte de esa misma disciplina, de esa responsabilidad, de esa atención
en la estructura que le has dado a tu vida. Sí, pero hay un elemento que no hemos mencionado y que al menos en el caso de mi vida y que es un punto que yo me planteé cuando me invitaron a dar clases la primera vez, dije, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Y el punto que no hemos mencionado, amén de ir punto por punto, de que hay que ir en orden, de que eso da una estructura, que la estructura da confianza, Sí. es que hay un gran punto que no hemos tocado, pero que es imprescindible para la calidad de vida, y es el gran placer con lo que uno puede hacer su trabajo. Y yo te quiero decir que mi trabajo es organizar mis días. Correcto. Porque entrar al escenario es mi gran placer. Es que ese es el punto. Qué bueno que lo destacas, porque efectivamente ese placer se le llama placer, amor, devoción, pasión, el nombre que quieras. Vocación. Vocación. El adjetivo con el que lo quieras calificar, pero es cuando entiendes que es de alguna manera tu misión y está siendo recompensada. Muy poca gente puede hacer lo que le apasiona. Yo creo que ese es mi gran privilegio, porque Perdón. trabajo sí hay, y es Claro, muy arduo. claro. Esta idea que tenemos de los actores glamurosos, bueno, el glamour implica muchísima estructura. Por supuesto. Implica una disciplina súper férrea. Ese es el verdadero glamour. Pues, Ese es el verdadero glamour. implica una gran disciplina, pero fíjate, curiosamente, mi director artístico es Enrique Singer, un actor y un Sí. director de teatro. Y aparte, bueno, yo me precio de decir que es mi amigo en el sentido en que hemos compartido desde la facultad en Filosofía y Letras. De alguna manera combinamos nuestros estudios y ahí nos empezamos a encontrar. Pero ahora que hablaste de misión, él me dijo una frase maravillosa. Enrique Singer es un hombre muy sabio, muy talentoso, además de muy simpático y de muy trabajador y muy estructurado. Es que me dijo, yo ya que llegué a la conclusión de que mi misión en la vida es lo que estoy haciendo en este momento. Es maravilloso. Es maravilloso. Cuando puedes tener el enorme placer, porque no es otra cosa más que el placer, de reconocer que estás exactamente donde has soñado estar y que estás haciendo lo que has anhelado con tu alma hacerlo, yo creo que no hay mayor recompensa que estar exactamente en esa posición. Pues sí, yo creo que lo más difícil es reconocer que estás ahí. Por supuesto. Porque además el hecho de llegar a ese lugar a donde has querido llegar, no implica que ya no tienes que trabajar. Probablemente tengas que trabajar más aún. Yo creo que Por sí. supuesto. Mira, yo creo que la gente de pronto, y déjame hablarlo de mí, porque al final evito hacerlo, pero esta vez, perdón que lo mencione, yo encontré mi verdadera misión cuando me convertí en coach. Y conste que toda mi vida había hecho lo que había querido, y había estado donde yo quise estar, y logré lo que quise lograr. Pero había un puntito de insatisfacción. Había algo que faltaba. Y yo lo decía, es increíble que me pagan por divertirme, porque disfruto mucho lo que hago. Ahora lo hago hasta gratis. Hombre, pues dame tu teléfono para acudir a esas citas gratuitas. Porque sabes, creo que no hay mayor regalo que puedes recibir como ser humano que estar exactamente haciendo aquello que te motiva, aquello que te alimenta, aquello que te apasiona. Y además estarlo haciendo probablemente desde el punto ya no del interés material, sino de tu propia satisfacción como ser humano. Pues sí, realmente es que uno sabe que encontró su vocación cuando entra en esa gran alberca de placer. Es que es eso. Por la actividad que uno realiza, ¿no? Y bueno, pues dicen que finalmente la autoestima no es un trabajo sobre el ego, sino entrar en contacto con el espíritu. Eso es correcto. Y yo tengo una frase mía, dos frases que quiero dejar aquí como firma. Una es que mi religión es la actuación, porque ahí me religo con mi verdadero Correcto. ser.
Y por otro lado, que a la vocación no se puede renunciar, o solo se puede renunciar a la vocación so pena de muerte espiritual. Lo cual es peor que la muerte física. Porque te conviertes en alguien sin alma. Pues sin placer. Sin placer. ¿Sabes de qué charla? Maravillosa, extraordinaria. Tienes esa gran virtud, además de ser lo que eres una gran charladora, ¿sabes? Ay, muchas De gracias. verdad, y es maravilloso. Sabes que te disfruto muchísimo cuando tengo oportunidad de platicar contigo. Gracias. Es evidente mi admiración y mi cariño y mi agradecimiento absolutamente, porque, ¿sabes? Tener a alguien de tu tamaño compartiendo una charla como esta, personalmente, es muy satisfactorio. Pues muchas gracias a todos y ojalá que nos sigan sintonizando aquí. Yo creo que sí, porque además, déjame decirte, y digo creo desde la más profunda certeza, y siempre va a ser así. Saide, mil gracias. No. Un tema espectacular, yo creo que con muchas cosas que reflexionar, que eso es lo más importante, porque al final se trata de dejar algo que a la gente le enriquezca, le llene, y ¿por qué no? Les permite encontrar ese camino de la satisfacción. Muchas gracias, pues aquí intentando ser puntuales en la comunicación, en el tiempo y sobre todo en el placer. Gracias. Gracias, Aide. Amigos, muchas gracias. Créanme que ha sido un programa exquisito, un programa de verdad digno de volver a disfrutarlo las veces que sea necesario, porque siempre tener la posibilidad de charlar con alguien como Aide, créanme que es, además de un placer, absolutamente enriquecedor. Ha sido un placer estar con ustedes. Pásenla bien. Que tengan esta unidad semana. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces. Astele.tv